Bueno, muchachos, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Buenas tardes. Ya saben que las sesiones van a estar grabadas para aquellos que pues no hayan podido llegar en tiempo, la puedan revisar posteriormente y también se quedará disponible el material directamente para todos ustedes para que puedan repasar. En este caso, de nuevo, les recuerdo que particularmente ahorita yo no puedo ver directamente la pantalla de Teams, entonces si tienen alguna duda en particular, me pueden interrumpir en cualquier momento, solamente abran su micrófono para realizar la pregunta y trataremos de responderla lo mejor posible. Pues bueno, el día de hoy vamos a comenzar directamente con lo que es nuestra unidad 2 y con esta comenzaremos directamente el contenido del curso relacionado directamente con los sistemas de imagenología médica. Entonces, esta primera unidad en la que hablaremos de este tipo de sistemas, pues es la relacionada directamente con radiología convencional o lo que es comúnmente conocido como rayos X. También les recuerdo que si hay, en algún momento de la diapositiva, perdón, de la presentación del día de hoy, yo pregunto que si hay alguna duda y no tengo una respuesta en 3, 5 segundos, asumiré que no hay ninguna duda y avanzaré directamente con la presentación, ¿ok? Pues bueno, comencemos. Los rayos X como tal fueron descubiertos por Wilhelm Röntgen en el año 1895 y en realidad él los descubrió por accidente porque estaba experimentando con lo que se conoce hoy en día como los rayos catódicos. En aquel entonces, estos tubos de rayos catódicos eran muy utilizados porque estaban teniéndose muchas aplicaciones. Particularmente se estaba explorando la posibilidad de obtener energía mucho más limpia y más económica a partir de este tipo de tecnología. Sin embargo, él determinó que los rayos que se creaban generaban una radiación muy penetrante, que era invisible, pero que era tan penetrante que lograba en algunas ocasiones atravesar grandes espesores de papel e incluso metales poco densos. Y entonces en este caso, pues él trató de experimentar y dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede si yo coloco una placa fotográfica, que en este caso, en esos tiempos, era lo utilizado para tomar una fotografía y que obviamente esto ha estado yendo sustituido por la fotografía digital. Pero en aquel entonces las placas fotográficas eran papeles con una cierta densidad, los cuales tenían una emulsión de plata, con lo cual al ser expuestas directamente a la luz, estas permitían tener una reacción química dentro de la placa, lo cual fijaba algunos granos de plata directamente en la hoja de papel plástico y los otros se liberaban por completo. Entonces, en este caso, él trató de averiguar qué es lo que sucedía con esta radiación tan penetrante e invisible cuando colocaba una placa fotográfica. Y en este caso, logró demostrar que había algunos objetos que eran más densos o menos transparentes a estos rayos X, dependiendo de su espesor o de su densidad. Y fue así que él realizó la primera radiografía humana usando como conejillo de indias, en este caso, a su esposa. Y la primera radiografía del mundo es esta imagen que nosotros observamos aquí. Entonces es una imagen bastante interesante a pesar de que es una imagen que no tiene mucho foco, que tiene muchos desenfoques directamente, o que por ejemplo tiene algunos puntos en donde la imagen tiene ruidos o artefactos. Sin embargo, es bastante interesante por tres cosas importantes. Número uno, nosotros estábamos pudiendo observar que hay algunas regiones que están en colores mucho más intensos. De hecho, la región más intensa de todas corresponde con este punto de aquí, el cual es el anillo que tenía la esposa de Röntgen en el momento en el que se tomó la radiografía. Entonces, era el objeto más denso de todos y es el que representaba una mayor coloración clara. Y a partir de ahí pudo observar también que las densidades de los huesos cambiaban y entonces logró observar que dependiendo del lugar en donde se encontraba el hueso, existían diferentes grados de densidad y esto se veía reflejado directamente en escalas de grises. Entonces él puede observar que, por ejemplo, las secciones que conectan directamente a las falanges en los dedos eran las zonas de menor densidad porque estaban en unos tonos un poco más oscuros, mientras que aquellas falanges que ya están conectadas prácticamente con la mano tenían una mayor intensidad. Lo mismo las regiones donde las falanges es totalmente hueso y no hay ninguna articulación, esas tenían una mayor intensidad y esto le permitió tener una primera imagen de la parte interna del cuerpo, en este caso de la mano, sin necesidad de hacer alguna intervención quirúrgica o descubrir completamente la mano
y estaba pudiendo observar objetos densos dentro de la imagen. ¿Sale? Entonces, en este caso, nosotros podemos definir a una radiografía como una técnica diagnóstica en la cual la imagen se obtiene al poner un objeto entre el receptor de una imagen radiográfica y una fuente de radiación ionizante de alta energía. ¿Sale? Entonces, en este caso, el objeto que nosotros podemos interponer usualmente suele ser el cuerpo humano, alguna de las regiones del cuerpo humano, y el objeto que es el receptor de esta radiación ionizante de alta energía, usualmente es la placa radiográfica. Entonces, en este caso, nosotros debemos de tener bien claro que en las radiografías, usualmente las partes más densas del objeto aparecen con diferentes tonos en las escalas de grises, como puede ser esta imagen que nosotros observamos aquí. Podemos observar en este caso nosotros una radiografía de un fémur, que en este caso podemos también observar directamente que hay una sección del fémur que está lesionada y de hecho tiene una fractura, y podemos evaluar particularmente el grado de daño de la lesión, si es una fractura completa, si es una fractura parcial, dónde se encuentra adecuadamente, cuál es la morfología. Entonces esto le permite al especialista clínico obtener información diagnóstica de mucho valor porque puede observar lo que hay dentro del cuerpo sin necesidad de hacer alguna intervención quirúrgica. Y entonces en este caso esto resulta de mucha utilidad, sobre todo para el tratamiento de lesiones como la que mostramos en esta primera imagen. Sin embargo, no es el único caso, la única aplicación que nosotros pudiéramos encontrar. Por ejemplo, ahora en estos tiempos de pandemia es bien sabido que también las radiografías son utilizadas para el diagnóstico de COVID-19. Entonces, en este caso, también es posible con esta misma técnica de imagenología, cambiamos el objeto que se interpone entre la fuente de radiación ionizante y el receptor, y en este caso ponemos el tórax en lugar de lo que sería una pierna, y podemos obtener este tipo de imagen, en donde es posible observar directamente la columna, podemos observar distintos huesos que conforman la caja torácica, las costillas, la clavícula, podemos observar regiones también que corresponden con tejido blando, que en este caso puede ser la acumulación entre lo que es el tejido muscular, la piel, grasa, y que todo está atrapado dentro de una misma imagen en 2 dimensiones, e incluso por el hecho de cómo está constituida la anatomía del cuerpo humano, también nos permite observar la morfología de los pulmones. Sin embargo, aquí es en donde empezaremos a ver que existe un contraste importante entre las cosas densas y las no densas. Como nosotros sabemos, los pulmones es un lugar en la anatomía del cuerpo en donde sucede el intercambio gaseoso, lo que significa que usualmente dentro de los pulmones hay aire. Eso significa que es el lugar menos denso que pudiera existir a lo largo de la caja torácica. Razón por la cual en los lugares en donde se encuentra fuera de la caja torácica, nosotros podemos observar directamente que la imagen es de un color muy oscuro. ¿Sale? Eso significa que los rayos de alta energía o los rayos X atravesaron directamente esa sección sin ningún problema, sin ninguna retención, y llegaron directamente hasta el papel fotográfico o los sensores digitales para obtener esa radiografía. Y en los lugares en donde se encuentra la caja torácica vemos que también se observa directamente esta tonalidad oscura, sin embargo tiene un tono un poco más claro debido a que también se encuentra directamente algunas costillas o algunas otras regiones directamente de la caja torácica. Esto lo que nos permite entender es que directamente en una imagen radiográfica las regiones mucho más densas van a estar deteniendo la radiación ionizante. Y entonces detiene la radiación ionizante y esto no se capta directamente sobre la radiografía y entonces se plasma en un color blanco. ¿Sale? Todo en la radiografía que no sea cuerpo o que no tenga mucha densidad va a pegar directamente sobre la lámina o la radiografía o el sensor digital y lo va a transformar en un tono oscuro. Por eso todas las regiones de fondo tienen un color oscuro muy intenso, porque ahí no hubo nada que se interpuso en su camino. Conforme vayamos observando que existen estructuras densas, vamos a cambiar esa tonalidad oscura y va a empezar a esclarecerse, al grado que las estructuras que detengan por completo los rayos X se van a estar observando en colores mucho más blancos.
¿Sale? Entonces, este contraste es súper importante porque nosotros tenemos que tener bien claro que el concepto de estructura densa puede variar entre radiografía y radiografía. ¿Qué significa esto? En este caso, nosotros podemos estar observando directamente que las estructuras más densas de esta imagen corresponden directamente con la sección del fémur o el hueso, y eso tiene mucho sentido. Y que obviamente por el tipo de escena que yo estoy observando, no hay demasiado contraste y en este caso sobre esta imagen es muy poca la cantidad de músculo o de tejido graso o de tejido que no necesariamente sea hueso, se observa directamente sobre esta imagen. Caso contrario por aquí, aquí los pulmones es una estructura que para nada es densa, sin embargo el contraste me permite poder definirlos de manera anatómica y esto es una información relevante directamente para el especialista clínico. Y además, los diferentes grados de densidad que existen en esta misma escena permiten tener una amplia gama de tonos de grises para poder definir aquellas estructuras que corresponden directamente con, por ejemplo, el músculo, la grasa, las diferentes densidades de distintos huesos es posible percibirlas, que existe la columna, que existen las costillas, que existe la clavícula. Entonces, todas estas secciones es posible observarlas directamente por el contraste que existe entre el objeto más denso y el objeto más blando directamente en la escena. Y tan es así que nosotros debemos de tomar en consideración dicho contraste, que incluso podemos tomar nosotros imágenes de radiografía de estructuras que relativamente son totalmente blandas y obtener una diferenciación de tejidos, como lo es la mastografía. La mastografía es un tipo de rayos X particularmente que se aplica en la zona del seno. Es utilizado tanto en hombres como en mujeres, pero es mucho más común que las mastografías se les realicen a las mujeres. Y entonces, a pesar de que el seno es una estructura anatómica que está en su mayoría conformado por tejido graso, que no es un tejido denso, nosotros podemos observar diferentes contrastes dentro de la imagen. Y entonces, en este caso, esto es posible ser utilizado para encontrar lo que se conoce como microcalcificaciones. Porque como ya sabemos, el tejido mamario está definido o está creado particularmente para propósitos de alimentación directamente del recién nacido. Y entonces en este caso, todos los conductos galactóforos que existen en el tejido mamario, si existe algún tapón en algún lado, esto se puede empezar a calcificar y obviamente son cosas que pueden ser bastante incómodas y dolorosas para la mujer y que después también pueden aumentar y tener una complicación directamente en algún tipo de enfermedad. Entonces, en este caso, estos contrastes, todas estas pequeñas regiones que nosotros observamos en colores mucho más claros en las imágenes de mastografía, corresponden directamente con estos conductos. Y que, por ejemplo, hay una región por aquí y una región por aquí que se observan de una mayor intensidad y que pueden ser un indicador de que tenemos en esa mama una microcalcificación. Entonces, en este caso, este tipo de cosas es posible observarlos utilizando exactamente la misma instrumentación. Y es importante que nosotros entendamos que utilizando el mismo equipo y la misma tecnología, podemos obtener diferentes contrastes para la misma técnica de imagenología. Nuestro trabajo ahora es poder entender cuál es la instrumentación que conforma este equipo de radiología convencional y qué se le tiene que cambiar en parámetros o en controles o si cambia algo de la instrumentación para que yo pueda obtener una imagen de tórax o una imagen de una extremidad o incluso una mastografía. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta, no sé si Adelante. sea extra. En lo que son los rayos X o las radiografías, al igual que, por ejemplo, cuando imprimimos una imagen, ¿también baja la calidad al momento de hacer pues la impresión o sigue con la misma calidad? No, no, no. Sí, hay parámetros que son los que vamos a estar viendo que se modifican directamente en la instrumentación para poder obtener la calidad de la imagen. Y si te refieres directamente a cuando pasamos a una impresión digital, sí cambia mucho directamente la resolución que nosotros le vayamos a poner. Cambia directamente y se requiere un proceso de conversión analógico digital de si queremos hacer el revelado de una placa radiográfica o la impresión de una radiografía en papel fotográfico.
Entonces, en ese caso, sí tenemos que tomar en consideración, por ejemplo, que para la radiografía convencional probablemente no vamos a tener definido el píxel, como siempre hemos manejado en las imágenes digitales, mientras que con una impresión digital sí tenemos que definir estas dimensiones. A final de cuentas, tendremos que pensar qué es lo que conviene más. Obviamente, en la imagen digital podemos hacer procesamiento y mejorar los bordes y la definición y la resolución. Con la imagen radiográfica eso no va a ser posible. Entonces depende mucho de la experiencia del técnico. Ok, ¿Vale? No sé si gracias. por ahí va la pregunta. Sí, sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, la instrumentación que nosotros necesitamos para obtener cualquiera de estas tres imágenes es la que se presenta a continuación. Entonces, este es un diagrama a bloques bastante general de lo que es un sistema de adquisición de imágenes por radiología convencional, y la intención es que ahora vayamos desmenuzando cada uno de estos bloques y la importancia y función que tiene cada uno de ellos. Pero a grandes rasgos nosotros debemos de tener presente que existen dos elementos que se componen de la alimentación del sistema y que tenemos que hacer una diferencia importante. Cuando nosotros estamos hablando de un transformador de alto voltaje, usualmente estamos pensando en que requerimos una alimentación de corriente alterna, ¿sale? Y una de las partes importantes que nosotros, o que a mí me gustaría que entendieran muy bien de lo que vamos a ver a lo largo de este curso, es que casi todos los sistemas de imagenología los vamos a estar estudiando como un diagrama a bloques. Pero el diagrama a bloques tiene una gran importancia en cómo es la interconexión de las cosas. No solamente que me pongan los bloques y una araña y uno atrás de otro, sino que desde el punto de vista ingenieril, a mí, cuando yo estuve trabajando, me resultó de mucha utilidad entender cómo funcionaban los equipos a diagramas a bloques para saber cuál es la entrada de cada bloque, cuál es la salida de cada bloque, cómo se interconectan con los demás, y esto en un futuro pudiera ser de mucha utilidad para poder ir rastreando directamente dónde está el problema en alguno de los equipos y poder diagnosticarlo en dado caso de que se requiera realizar un mantenimiento correctivo, por ejemplo. Entonces, en este caso, en este diagrama en particular, no existe una flecha que me diga cuál es la entrada y cuál es la salida, pero recomendación, si ustedes después en casa hacen algunas anotaciones, traten de tener esto bien claro porque es súper importante para que entendamos cómo es la interconexión y el funcionamiento de cualquier sistema de imagenología. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, tomen en consideración que cuando hablemos de un transformador de alto voltaje, estamos hablando de una fuente de alimentación de corriente alterna. ¿Sale? Eso significa que son 120 o 220 volts de corriente alterna a 60 o 50 Hz, dependiendo de dónde nos encontremos, si en América o en Europa, por ejemplo. Y si ustedes observan, esta parte en específico tiene dos salidas. Entonces, esto es el enchufe directamente de cualquier instalación eléctrica, y tiene una salida que es totalmente de corriente alterna que va a dar directamente al tubo de rayos X. Y vamos a ver más adelante que esta interconexión de corriente alterna usualmente me va a ayudar a mover un motor aquí adentro del tubo de rayos X en algunos casos. Sin embargo, también tiene otra salida hacia lo que se conoce como un un rectificador de alto voltaje, y eso no es otra cosa más que un elemento que hace la transformación de corriente alterna a corriente directa. Y entonces, a la salida de este bloque, yo ya no tengo oscilaciones de corriente alterna, sino que tengo una alimentación de corriente directa, un voltaje constante. Y este voltaje constante es el que entra directamente hacia nuestro panel de control, y en el panel de control es en donde el usuario puede mover todos los parámetros. ¿Cuál es el valor del voltaje que yo quiero darle a la alimentación del tubo? La duración del pulso, el valor de la corriente y también lo que se conoce como el control de rotación. Este control de rotación viene también conectado directamente al tubo, igual que la alimentación de corriente alterna para mover un motorcito que vamos a ver más adelante. Algunos tubos de rayos X lo tienen, algunos no. Pero después la salida de estos parámetros llega directamente hacia el tubo de rayos X, y aquí mismo también tenemos un sistema de monitoreo de temperatura en dado caso de que haya un sobrecalentamiento del tubo,
y entonces ahí se tenga que detener el equipo durante unos instantes para que no haya una descompostura directamente del mismo. A partir del tubo de rayos X es cuando salen directamente esta radiación ionizante de alta energía o rayos X como tal, pero antes tiene que pasar por elementos como un colimador. Esta barrita aquí me representa a un paciente y al final pues tenemos algo que se conoce como el Potter Bucky, tenemos también una capa protectora, tenemos la película radiográfica o los detectores digitales para poder obtener toda la información. Y en términos generales, no importa si es un mastógrafo, un equipo de rayos X dental o un equipo de rayos X convencional, todos los equipos tienen aproximadamente la misma tecnología, ¿sale? Entonces, otro punto importante a destacar directamente en las cosas que vamos a ver a lo largo del curso es que veremos las cosas como diagrama bloques y nos concentraremos en la instrumentación mínima para el funcionamiento de estos. De aquí para adelante, todas las cosas adicionales que podamos encontrar en los sistemas de imagenología modernos son adecuaciones o son mejoras que permiten tener un mejor desempeño, una mejor resolución, una mejor calidad en la imagen. Son cosas que permiten hacer adquisiciones para una sección anatómica en particular o para una patología particular, pero a final de cuentas es una adición o una pequeña modificación a la instrumentación básica que nosotros vayamos a observar, ¿vale? Por eso es importante que las cosas que ustedes vayan a hacer directamente en las exposiciones se centren en las aplicaciones más modernas, porque a lo largo de las unidades del curso veremos los elementos básicos necesarios para que funcionen los sistemas de imagenología y yo esperaría que directamente en las exposiciones ustedes puedan mostrar las cosas más nuevas. Y acuérdense que no hay restricción. Puede ser una aplicación de la imagen para alguna enfermedad, puede ser una nueva presentación de instrumentación que permite mejorar en algo la calidad de la imagen o el proceso de adquisición de imagen. Puede ser un algoritmo de reconstrucción que mejora la resolución de la imagen, lo que ustedes consideren mejor. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Entonces ahora vamos a ir viendo cada uno de estos bloques para entender la importancia de cada uno de ellos y que entendamos mejor cómo es que funciona este sistema de radiología convencional. La parte que es el corazón del sistema de radiología convencional, obviamente, es el tubo de rayos X. Y este es el lugar en donde se realiza la formación de estos rayos X. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que pensar que directamente el tubo de rayos X está alimentado por un generador de alto voltaje. ¿Sale? Entonces, dentro del tubo de rayos X, nosotros vamos a encontrarnos que existe un cátodo y un ánodo. Y estos son los puntos en los que está conectado directamente el generador de alta energía. Entonces, en este caso es aquí donde nosotros vamos a tener la alimentación directamente de todo el sistema. Y lo que hace la formación de los rayos X es lo siguiente. Nosotros vamos a hacer que vamos a generar un haz de electrones de alta energía del orden de los kiloelectronvolts cuando nosotros desaceleramos estos electrones al chocar con un metal. Entonces, lo que está sucediendo es que cuando yo conecto este generador de alto voltaje entre el cátodo y el ánodo, en el cátodo yo tengo algo que se conoce como un filamento. Entonces, este filamento es de algún elemento usualmente de tierras raras y en términos generales, en los equipos de radiología convencional actuales, usualmente ese filamento es o de wolframio o de tungsteno. Cuando nosotros metemos alta energía y estamos hablando del orden de los miles de volts, lo que sucede es lo mismo que sucede seguramente en algunos de sus proyectos de instrumentación en el que conectaban una pila de 9 volts a una resistencia de 1/4 de watt. Si lo dejaban por mucho tiempo, esta resistencia se calentaba y si no la quitaban, se podría quemar, ¿no? Lo mismo sucede directamente con el filamento. El filamento de tungsteno, al recibir alta energía, se va a calentar. Y al calentarse, la reacción que sucede es que se desprende este haz de electrones. Entonces, yo tengo electrones que se desprenden directamente de este filamento de tungsteno y por la alta energía están atraídos directamente por el ánodo, porque los electrones tienen una carga negativa y este ánodo tiene una carga positiva y entonces sucede esa atracción. Entonces, en este caso,
estos electrones se mueven a una gran velocidad atraídos directamente al ánodo. Pero lo que sucede es que antes de que lleguen directamente al ánodo, yo los voy a frenar utilizando un blanco, que este blanco no es otra cosa más que una pieza metálica que impide que atraviesen directamente estos electrones. Entonces, en el momento en el que yo hago que este haz de electrones choque directamente con este blanco y freno esta energía cinética que tienen los electrones, es el momento en el que se crean los rayos X, porque nosotros los estamos frenando y en alguna manera se tiene que transformar esa energía y entonces se generan estos rayos X. El blanco tiene una cierta angulación y está pensada directamente para tratar de direccionar estos rayos X que se están formando directamente por una ventana. Adicionalmente, tenemos que nosotros considerar que en realidad, a pesar de que este blanco tiene una cierta inclinación para tratar de dirigirlos, es muy complicado que verdaderamente todos se vayan por aquí. Entonces, en este caso, es muy común que haya un montón de rayos X que se estén dispersando por todos lados dentro del tubo de rayos X. Por lo tanto, es súper importante que todo tubo de rayos X tenga un blindaje de plomo. El plomo es un material bastante denso que impide que salga absolutamente nada de los rayos X o de esa radiación ionizante de alta energía fuera del tubo de rayos X. Y otra parte importante que nosotros debemos de tomar en consideración es que directamente el tubo en donde se encuentra el cátodo y el ánodo casi siempre tiene una recubierta de un tubo de vidrio que se encuentra al vacío y eso se maneja de esa manera porque en el vacío se facilita directamente el movimiento de los electrones. Entonces esto también permite que haya una gran velocidad de atracción entre los electrones que se generan en el cátodo y que son atraídos directamente hacia el ánodo. ¿Vale? Entonces, dato súper importante, ¿cómo se forman los rayos X? Por la desaceleración de los electrones al chocar con un metal. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Entonces, debemos de tener bien claro que entonces lo único que hicimos para poder generar estos rayos X es ponerle alta energía. Y entonces en este caso yo debo de tener bien claro que el voltaje que yo le voy a aplicar al tubo se va a traducir directamente en el nivel de energía que tienen nuestros rayos X, que es equivalente a decir el nivel de penetración de la radiación en el tejido. ¿Sale? A mayor energía, yo voy a tener un rayo X que tiene una mucho mayor fuerza y entonces va a poder atravesar objetos mucho más densos. A menor energía, esos rayos X van a tener un menor poder de penetración y entonces van a quedar más atrapados directamente en el tejido. Esto me empieza a dar una idea que directamente si yo quiero obtener una imagen de mastografía o una radiografía de tórax o una radiografía de extremidad, probablemente una cosa que me permita tener esa diferencia de contraste es directamente la cantidad de voltaje que yo aplico directamente al tubo de rayos X. ¿Sale? Sin embargo, aquí es en donde empiezan a existir los peros en el asunto, porque debemos de saber que estos rayos X, como ya dijimos, en realidad son pocos los que atraviesan directamente esta ventana. Solo los que salen por la ventana son rayos X útiles directamente para la obtención de la imagen. Y entonces por eso se toma en consideración esta pequeña fórmula que me ayuda a entender cuál es el rendimiento de los rayos X generados por mi tubo de rayos X, en donde se están involucrados directamente el número atómico del elemento con el que está construido el filamento del cátodo y el voltaje que yo estoy aplicando. ¿Sale? Y entonces vamos a pensar en un ejemplo en particular. Ya dijimos que usualmente los filamentos de los tubos de rayos X son de tungsteno o de wolframio y particularmente los de tungsteno son los más utilizados. Entonces, en este caso, hablando del elemento más utilizado para la formación de rayos X de manera médica, nosotros debemos de tomar en consideración que el tungsteno tiene un número atómico de 74. Y si yo aplico 120 kilovolts de energía directamente al tubo de rayos X, me va a dar un rendimiento de 0.01. Eso significa, en términos más prácticos, que un 0.01 de rendimiento significa que yo solamente tengo un 1% de los rayos X que producí que me van a ser útiles para la obtención de la imagen y el 99% del resto de los rayos X que se forman no me sirven y se tienen que eliminar de alguna otra forma y esa otra forma es en forma de calor.
¿Por qué? Porque estos rayos X que se forman y que no atraviesan la ventana van a estar rondando directamente dentro del tubo de rayos X, no pueden salir por el blindaje de plomo y entonces a lo largo del tiempo va a empezar a disminuir la intensidad de energía de estos rayos catódicos de alta energía que se están generando y lo que va a suceder es que se van a empezar a disipar en forma de calor, lo que se traduce en que el tubo de rayos X se calienta muchísimo y entonces eso puede generar un problema, porque es lo mismo, el tubo de rayos X no es otra cosa más que una super mega resistencia, a la cual nosotros le ponemos una alimentación bastante alta. Pero si no le quitamos esa alimentación y permitimos que el sistema se mantenga a una temperatura adecuada, es probable que este se descomponga y explota simplemente por la cantidad de calor que no puede disipar. Entonces aquí nos enfrentamos a nuestro primer problema, porque si yo quiero tener mucho tiempo prendido mi tubo de rayos X para obtener, por ejemplo, una imagen de tórax, es muy probable que el tubo de rayos X se caliente. Y entonces es necesario en este momento empezar a pensar que la instrumentación dentro de este elemento, que es el tubo de rayos X, debe de tener algunas modificaciones. Y la primera modificación que sufrieron los tubos de rayos X fue definir el tipo de ánodo que se tiene dentro del tubo. Los sistemas convencionales inicialmente tenían solamente tubos de rayos X con ánodo fijo. ¿Qué significa esto? Que este ánodo en particular solamente se quedaba en una sola posición y esto permitía que se tuviera una atracción directamente de los electrones del cátodo hacia el ánodo. Pero obviamente esto es lo que hacía que, teniendo este rendimiento de 0.01, el tubo de rayos X se calentara muchísimo. Entonces, hoy en la actualidad, si nosotros hablamos de un tubo con ánodo fijo, significa que el sistema no tiene posibilidad de disipar mucho el calor que se produce dentro del tubo de rayos X, lo que significa que no puede obtener imágenes muy grandes. Y entonces es usualmente utilizado en equipos de rayos X portátiles, como lo es la radiografía dental. Y entonces en este caso los rayos X que se pueden generar con estos tubos son de poca penetración porque tienen que tener poca energía para que el tubo de rayos X no se sobrecaliente y se eche a perder. ¿Vale? Si nosotros queremos hacer ahora una adquisición de cuerpo completo o de tórax, en donde obviamente yo voy a requerir un mayor tiempo para poder realizar la adquisición de una región anatómica mucho más grande, tengo que pensar en una solución porque el de ánodo fijo hace que directamente el tubo se eche a perder. Y fue entonces que se inventaron los tubos de rayos X con un ánodo rotatorio. Un segundo, muchachos, perdón, tengo que atender una llamada. Denme un segunditito. Listo, muchachos, perdón la interrupción. Entonces, ahora sí, retomando lo que estábamos diciendo, entonces para poder tener la adquisición de una imagen de un mayor tamaño se requieren de tubos con un ánodo rotatorio. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener conectado directamente en el ánodo un pequeño motor o un pequeño rotor, que es el que nosotros habíamos visto en el diagrama inicial que requería de una alimentación de corriente alterna para hacer girar este blanco, pero este blanco va a estar montado directamente sobre un disco giratorio. Entonces, en este caso, aquí nosotros podemos observar si esta sección en particular corresponde con el cátodo. Aquí en esta sección pequeñita nosotros podemos encontrarnos directamente con nuestro filamento. Y entonces, el calentamiento directamente de este filamento hace una aceleración de este punto a este punto. Y este pequeño disco que nosotros observamos aquí va a estar girando constantemente. Tiene esta angulación que permite direccionar los electrones hacia la ventana para los rayos X que se estén formando,
pero el hecho de que esto siempre se mantenga en movimiento y que entonces los electrones no impacten siempre en el mismo lugar, sino que se distribuya el calor a lo largo de todo el diámetro del disco, esto permite que no se sobrecaliente demasiado el tubo. Sí se calienta, pero le permite tener un poco más de tiempo de uso. Y entonces en este caso se reparte el calor en una masa de mayor tamaño y podemos aplicar mayores niveles de energía para poder tener mayores niveles de penetración o profundidad y entonces en este caso poder obtener imágenes de mayor tamaño o para poder obtener mucho más contraste. Y este tipo de tubos con ánodo rotatorio casi siempre es un estándar en la actualidad para los equipos de rayos X fijos o convencionales, que son los que ya no se mueven directamente de las instalaciones de los hospitales o las clínicas en donde se monten y que simplemente tengo que realizar el posicionamiento de mi paciente. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Nada? Perfecto. Entonces, acuérdense de esa parte en específico. Si nosotros directamente recordamos este pequeño diagrama, mi transformador de alta energía, la parte de corriente alterna que entra directamente al tubo de rayos X, es para que yo pueda alimentar directamente a ese pequeño motor o rotor. Y de la parte de controles en donde yo puedo establecer qué tan rápido quiero que sea ese movimiento. O incluso si yo no requiero directamente que se esté moviendo porque voy a hacer una placa convencional, puedo incluso apagar ese control de rotor y funciona como si fuera un tubo de rayos X con ánodo fijo. No hay ningún problema y entonces en ese caso por eso requerimos de las dos entradas particulares en este diagrama en específico. Aquella de corriente alterna que alimenta al motor que rota y el control particular para dar la señal de control directamente de todo este sistema que se encuentra dentro del tubo de rayos X. ¿Vale? ¿Vas? Perfecto. Vamos también a hablar un poquito de la envoltura del tubo de rayos X. Ya lo habíamos mencionado rápidamente, pero entonces en este caso aquí para establecerlo de mejor manera, todos los tubos deben estar aislados del exterior por una envoltura que protege a pacientes y usuarios de mi sistema de radiología convencional. Entonces, esto me va a permitir que los rayos X que son emitidas en todas direcciones por la alta energía que estamos empleando no se salgan del tubo de rayos X. Y esto es importante. A pesar de que, por ejemplo, Röntgen descubrió esta invención de los rayos X, y de hecho le llamó rayos X porque no sabía cómo llamarlos y así fue como se quedó. Entonces, en este caso, él experimentó durante mucho tiempo consigo y con su esposa y a final de cuentas el exceso de uso o el exceso de estar en contacto o estar expuestos a radiación ionizante de alta energía es dañina para el cuerpo humano y eso puede producir un cierto tipo de cáncer. Entonces, en este caso, es importante que no tengamos que exponer de más directamente a nuestros pacientes. De ahí la necesidad que se tenga esta envoltura del rayos X para evitar que los rayos X que no voy a utilizar, que recuerden que es el 99% de los que se producen, se queden dentro del tubo de rayos X. Entonces, para asegurar eso, esta envoltura no es otra cosa más que un blindaje de plomo que está conectado directamente a la tierra física de la instalación para tener una protección contra estos sobrevoltajes de alta energía que estamos utilizando para la alimentación. Además de que de esta manera también tenemos un punto de escape para que el calor tampoco no sea tan intenso dentro del tubo de rayos X. Además, este recubrimiento de plomo en su interior permite reducir la salida de lo que se conoce como la radiación secundaria, que vamos a ver un poco más adelante qué significa esto y que en realidad va a permitir que la imagen sea un poco más nítida. Entonces, en este caso, este recubrimiento de plomo dentro del tubo de rayos X tiene muchísima utilidad. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a hablar ahora de lo que se conoce como el generador de alto voltaje, que es el que habíamos visto inicialmente como el que es nuestra alimentación de corriente alterna. Entonces, los generadores de alto voltaje, en realidad aquí lo vamos a llamar tanto al sistema de corriente alterna como al sistema de corriente directa. Entonces, el transformador de alta energía que nosotros veíamos directamente aquí,
es el de corriente alterna y el rectificador es el de corriente directa. Y estos dos bloques en particular, aquí yo los estoy describiendo como uno solo, ¿vale? No se me vayan a confundir. Y lo estoy llamando generador de alto voltaje, porque a final de cuentas es el lugar en donde yo voy a obtener este alto voltaje para la alimentación del tubo de rayos X. Sin embargo, debo de tener bien claro dos cosas. La forma en la que yo alimento el tubo de rayos X son energías de corriente directa que pueden ir de los 15 a los 150 kilovolts. Ya sabemos que a mayor cantidad de energía o a mayor cantidad de voltaje que yo esté aplicando, lo que va a pasar es que voy a producir rayos X que tienen un mayor nivel de penetración. ¿Sale? Entonces, en este caso, yo tengo un rango bastante amplio de kilovoltajes que yo puedo aplicar directamente al tubo. Pero, ¿de dónde viene esta energía? Kilovoltaje de corriente directa a través de rectificadores. Entonces, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver o experimentar directamente de manera práctica, pero es la utilidad particular que tienen los transformadores. ¿Me siguen escuchando, muchachos? Sí, doctor. Sí, se trabó un poco. Ok, ¿pero ya me escuchan bien? Sí, ya se escucha. Ok, Sí, ya se escucha perfecto. Entonces, los transformadores son estos elementos que, si ustedes los han visto, corresponden con bobinas que se encuentran conjuntadas directamente una con otra y que de un lado yo puedo tener una alimentación en corriente alterna y a la salida yo tengo una salida de corriente directa. Son muy utilizados para cualquier sistema o equipo electrónico que podamos encontrarnos que usualmente se conecte a la línea. Y los ejemplos más claros de los transformadores pueden ser directamente los cargadores de su celular, los cargadores de la laptop, que son los que conectamos directamente a la línea 120 volts de corriente alterna. Y después estos cambian directamente a un voltaje de corriente directa. Por ejemplo, 5 volts a 1 ampere o 2 amperes para cargar los celulares o para poder cargar las laptops, depende de la marca, pero pueden ir de los 15, 19, 22 volts con un cierto amperaje. Entonces, lo mismo sucede por aquí. Yo tengo estos transformadores de alta energía porque lo que hacen es que agarran energía de corriente alterna de 220 volts y tienen un selector de kilovoltaje incluido que me permite cambiar directamente entre si yo quiero rectificar 15, 30, 50, 100, 150 kilovolts y eso lo paso a través de un rectificador que es otro tipo de transformador para poder obtener a la salida directamente mis voltajes de corriente directa. ¿Qué es lo que hace que yo pueda elegir entre 15 y 150 volts? Pues simplemente el lugar en donde yo saco el punto de energía. Si ustedes han visto cómo se construye un transformador no es otra cosa más que una bobina. Ya dijimos que la bobina no es otra cosa más que alambre de cobre que está enrollado en una cierta dimensión o diámetro en específico. Y lo mismo sucede del otro lado. Entonces, dependiendo de cuántas vueltas yo le dé directamente a esta bobina, yo puedo sacar un cablecito y este cablecito a lo mejor en 10 metros de que está enrollado directamente el cable, eso me puede producir en ese punto 15 kilovolts. Y yo continúo el devanado y saco otro cable en otro punto que a lo mejor son 13 metros de cable enrollado y eso me puede dar a lo mejor 50 kilovolts. Y yo continúo el devanado y así me voy. Tengo diferentes cables que yo puedo seleccionar con mi rectificador, que es lo único que cambia es cuánto cable yo tengo enrollado en esa bobina dentro del transformador. ¿Sale? Y entonces simplemente cuando yo hago la selección, lo único que cambia directamente es cuánta energía yo quiero estar aplicando directamente a mi tubo de rayos X. ¿Vale? ¿Dudas aquí? No. Hay de transformadores a transformadores, muchachos, porque también obtener la energía de alto voltaje
podemos obtenerla desde 100 volts o de 220 volts. 120 es lo que usualmente tenemos en instalaciones eléctricas en casa. 220 es en donde ya tenemos una instalación a lo mejor un poquito más profesional o más grande. En algunos hospitales siempre debe haber contactos de 220, en escuelas puede haber en algunos lugares también conexiones a 220, en empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debemos de tomar en consideración que existen aquellos transformadores que se llaman trifásicos, los cuales son los de mayor potencia y son los que usualmente deberían de estar instalados directamente en los hospitales, que me producen un voltaje que es casi constante, lo que significa que yo ya casi no requiero de hacer una gran rectificación y esto me asegura que mi alimentación del tubo de rayos X sea muy, 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 muy constante, me va a permitir sacar rayos X de mucho mejor calidad. Sin embargo, los transformadores trifásicos usualmente son muy costosos y hacen la diferencia entre si yo pongo un negocio en mi casa y mantengo el giro como un domicilio normal o si tengo que hacer el cambio del giro directamente hacia un negocio, una clínica o lo que ustedes quieran. Entonces, en este caso, para poder permitir también que en algunos lugares se tenga el uso directamente de estos dispositivos sin tener una instalación de 220 volts o trifásica, podemos encontrarnos transformadores con tubos de electrones, los cuales son transformadores de 120 volts de corriente alterna que con estos tubos de electrones, así como se pensaba directamente que eran los tubos de rayos catódicos, yo puedo generar una energía que es relativamente constante y estabilizarla a pesar de que no tengo tanto con qué trabajar a la entrada. Es decir, a partir de 120 volts yo puedo generar esos 15 o 150 kilovolts de corriente directa. ¿Vale? Se requiere estabilizar el voltaje de manera importante para poder crear estos miles de volts para poder hacer la alimentación del tubo de rayos X. ¿Dudas aquí? Perfecto. Entonces, luego podemos estar hablando que directamente el generador de alto voltaje es el lugar en donde yo tengo todos los parámetros de control importantes para mi sistema de radiología convencional. Parámetros importantes, en realidad nosotros vamos a estar manejando 3, a pesar de que en este ejemplo en particular tenemos también el control del rotor o el control del motor. Este no es particularmente importante para la generación de los rayos X o la calidad de la imagen. Los importantes que hay que tomar en consideración siempre para la generación de los rayos X es el voltaje pico, que son los kilovolts picos que yo quiero estar utilizando, que yo ya sé que van a estar relacionados directamente con el poder de penetración de los rayos X que yo voy a generar. Y en los sistemas actuales, esta selección puede ser o manual o automática. ¿Qué significa esto? Que ahora ya hay sistemas de radiología convencional en los cuales, en lugar de tener alguien que mover perillas y andar jugando para poder saber qué parámetros me convienen utilizar para una persona, ahora ya existen sistemas en donde a lo mejor la interfaz tiene un botón o un indicador que diga radiografía de tórax y en automático ajusta una sugerencia de parámetros. ¿Vale? Eso mismo va a suceder directamente también con el otro parámetro súper importante que son los miliamperes segundo que yo voy a estar aplicando directamente esta energía o la corriente, que también tiene su selección tanto manual como automática. Y lo último es el tiempo de exposición, que no es otra cosa más que el tiempo que el tubo de rayos X está encendido o el tiempo efectivo en el que el tubo de rayos X produce esta radiación ionizante de alta energía útil para la imagen. Y que en este caso casi siempre se tiene una selección manual o también automática en algunos equipos modernos, ¿sale? Y entonces, jugar con esos 3 parámetros me va a permitir obtener una buena calidad directamente en mi imagen, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, en este caso, mi generador de alto voltaje ya dijimos que controla el voltaje aplicado al cátodo y obviamente este controla el número de rayos X que yo voy a estar generando. En pocas palabras, a mayor voltaje yo voy a tener un mayor número de rayos X producidos que me van a ser útiles para la imagen. Sin embargo, tengo que pensar que el voltaje también es utilizado para producir rayos X de energías específicas y el
generador también controla la corriente que fluye del cátodo al ánodo y el tiempo que fluye dicha corriente. Lo que significa es que además de saber cuántos rayos X yo voy a estar formando, con el voltaje y el tiempo de exposición, ya saben ustedes que tenemos nuestras formulitas directamente de cómo se define directamente el voltaje, cómo se define la corriente, en donde están involucrados directamente estos tres elementos en particular, y eso me da a conocer lo que es la energía. Y entonces, tomando en consideración la corriente y el tiempo, yo puedo determinar un cierto nivel de energía que tienen mis rayos X. A mayor nivel de energía, yo tengo un mayor nivel de penetración en esos rayos X, pero también significa que voy a tener un menor contraste. Y debo de tener mucho cuidado con esa parte en específico. Y ahorita vamos a entender el por qué. Por lo tanto, debo de entender que a pesar de que mi generador de alto voltaje maneja esos tres parámetros súper importantes, en realidad el kilovoltaje pico y los miliamperes segundos son los dos parámetros principales que describen la calidad de una imagen de rayos X. ¿Vale? ¿Dudas aquí? Okay. Nos referimos con eso. Vamos a pensar directamente en que yo tengo un paciente al cual le voy a hacer una radiografía de tórax y hago un ajuste de parámetros manual y el resultado es esto. ¿Qué pasó aquí en términos de los parámetros utilizados, muchachos? ¿Qué creen que pasó? Regina, ¿qué crees que pasó? ¿Es poco voltaje? ¿Poco voltaje? ¿Por qué? Yo creo que porque fueron menos los rayos X. ¿Qué significa que hay poco voltaje? Que hay menos rayos. Que hay menos rayos X y tienen menor poder de penetración. ¿Sale? Entonces, acuérdate que, por ejemplo, cuando hablábamos de las imágenes en donde había una de tórax, una de una extremidad y una mastografía, dijimos que ahí el contraste era importante y también mencionamos que, por ejemplo, en la otra imagen de tórax que vimos, en los lugares en donde había que los pulmones se observaban muy oscuros, significaba que los rayos X, así como entraron, así atravesaron directamente. Entonces, eso significa que cuando yo observo cosas claras en la imagen, los rayos X no salen del cuerpo. Por eso es dañino para nosotros, porque en muchas ocasiones esa radiación ionizante se queda atrapada en el cuerpo. En este caso en específico no pasó así. Los pulmones se ven súper uniformes, no alcanzamos a ver las costillas, no alcanzamos a ver diferencia entre la columna o músculo o la clavícula. Entonces esto, ¿por qué pasó? ¿Tú crees que pasó porque hubo bajo voltaje? No, ya no sé. Sí, yo pensaba eso, y no había suficientes rayos. No, aquí abusados con esa parte. Entonces acuérdense, si se ve muy oscura la imagen, significa que los rayos X atravesaron como si nada. Y eso significa que tuvieron un alto poder de penetración. Entonces, en este caso, Alejandro Núñez, ¿tú qué crees que pasó? Entonces podría decir que hubo mucho voltaje, por lo que hubo más, o sea, hubo un mayor número de rayos X que penetraron, entonces pues pasaron así como así, sin nada. Claro, entonces, por donde pudo pasar, o sea, acuérdense que también tenemos que tomar en consideración siempre en todas las imágenes que hay lo que es más denso, se va a ver todo en colores muy blanquecinos, y lo que es menos denso se va a ver en colores prácticamente oscuros, y de ahí todo lo del medio prácticamente toma un tono de intensidad. Entonces, para esta imagen en específico, lo que fue menos denso fueron directamente los pulmones y hubo mucho poder de penetración de los rayos X, que todo se ve igual. Y no encontró nada particularmente denso que pudiera detener mucho los rayos X, que tampoco encontramos contraste directamente aquí, porque también los rayos X tenían una alta energía o un alto poder de penetración. Entonces, eso significa
que para obtener esta imagen hubo muchas opciones. Un número 1, que yo le puse mucho voltaje, lo que le dio mucho poder de penetración, o que yo le di mucha corriente a mucho tiempo de exposición y eso también generó que la imagen fuera muy uniforme. Y entonces ahí es en donde tenemos que pensar que los parámetros con los que yo estoy jugando son importantísimos. ¿Vale? Vámonos al otro extremo. Tenemos una imagen súper contrastada. En este caso, lo que pasó fue exactamente lo contrario. Aquí yo le puse o muy poco voltaje, o tuvo muy poco tiempo de exposición, o tuvo una muy baja corriente, de tal manera que los rayos X no tenían mucho poder de penetración y, por ejemplo, todos los rayos X de esta zona en específico no alcanzaron a salir directamente del paciente y aquí se quedaron atorados. Y eso significa que en la imagen radiográfica, ahí yo no tuve información de rayos X con lo que interactuara y por eso se ven tonos mucho más claros, al grado de que no alcanzamos a distinguir directamente la morfología de este pulmón izquierdo, perdón. Y tampoco tenemos una muy buena definición de este otro por aquí. No sabemos observar dónde termina directamente o no hay una buena definición tampoco de la región de la columna en específico. Entonces, en este caso, cuando tenemos poco poder de penetración o tenemos poca energía directamente en los rayos X con los que yo estoy tomando la imagen, tengo este tipo de problemáticas. Y sin embargo, si yo pongo los parámetros adecuados, debo de considerar que puedo obtener este tipo de imagen. Estas tres imágenes son del mismo paciente. En diferentes instantes de tiempo, porque se supone que no debemos de radiar a un paciente demasiado, pero son el mismo paciente, tienen algunas diferencias, pero a final de cuentas es el resultado de tener mucha energía, poca energía o la energía adecuada para obtener el contraste y la claridad adecuada directamente sobre la imagen. Entonces, en esta sí, tengo una buena definición de los dos pulmones, puedo incluso alcanzar a ver regiones relacionadas con el corazón, puedo ver la clavícula, puedo ver las costillas, puedo ver músculo, puedo ver el diafragma, puedo empezar a ver la parte baja de la caja torácica, la columna vertebral, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es importante que obviamente ahora el usuario aprenda a utilizar directamente esta instrumentación en el sistema de radiología convencional para que pueda realizar todo este tipo de cosas. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Perfecto. Entonces, para poder hacer este tipo de imagen con esa claridad, es muy difícil que lo podamos hacer solamente aprendiendo a mover los tres parámetros a mi control, o al kilovoltaje pico, o a los miliamperes segundos, o al tiempo de exposición. Porque en realidad puede que yo ya tenga dominados los parámetros para un paciente como yo, una cierta edad, una cierta densidad, una cierta masa corporal en la caja de tórax, y luego llega una persona que es mucho más delgada que yo, utiliza los mismos parámetros y la imagen le vuelve a salir a lo mejor así. O llega una persona que es mucho más corpulenta o que tiene mucha más grasa corporal en la parte abdominal, utiliza los mismos parámetros que ocupó para alguien que sí le funcionó muy bien y la imagen se ve muy contrastada. Entonces, no es sencillo poder ajustar estos parámetros y es importante que nosotros podamos ayudar directamente al usuario para poder encontrar la fórmula exacta con la cual obtener una imagen correcta. ¿Vale? Y de ahí que tengamos que pensar directamente en que para la claridad de la imagen, yo tengo que estar lidiando particularmente con tres factores que pueden ayudar a que esta imagen que yo estoy obteniendo sea una imagen borrosa. Lo que se conoce como aberraciones geométricas, lo que se conoce como artefactos de movimiento y mi famosísima radiación secundaria. Y vamos a tratar de entender cada uno de estos artefactos para poder ver cómo se puede ayudar al especialista clínico a obtener una imagen de buena calidad. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Comenzaremos por lo que se conoce como aberraciones geométricas o también conocidos como zona de penumbra, que en este caso obviamente corresponde directamente con estas regiones por aquí.
Entonces, las aberraciones geométricas o zonas de penumbra son debidas a que el foco de la emisión de la radiación no tiene dimensiones puntuales. ¿Qué significa esto? Que los rayos X no están llegando con una buena dirección que permita focalizar directamente esa energía dentro de la región que yo quiero tomar. ¿Sale? Entonces, este tipo de artefactos en la imagen es causada por el tamaño de la ventana de la salida del tubo de rayos X. ¿Sale? Entonces, si yo quiero tener una región que sea mucho más dirigida, significa que mi ventana tendría que ser mucho más pequeñita y esto me permite seleccionar mejor los rayos X que vaya a estar utilizando yo, que tienen una mejor dirección. En esta imagen, si ustedes observan, los rayos que se encuentran en la parte central de la ventana tienen una orientación con una angulación menor, lo que significa que durante una mayor distancia van a estar mucho más enfocadas que aquellos que se encuentran más hacia los bordes, que tienen una angulación mayor y que obviamente esto repercute directamente en que conforme yo me alejo de mi paciente o del objeto que yo quiero estar visualizando, pierde foco la estructura. ¿Vale? Y esto no me sirve de mucho. Entonces, en este caso, yo debo de tomar en consideración que seguramente lo que me conviene para evitar este tipo de artefacto es disminuir el tamaño de la ventana. Pero debo de tomar en consideración que una ventana pequeña me va a generar una menor zona de penumbra o una menor cantidad de aberraciones geométricas. Sin embargo, me va a aumentar el calentamiento del tubo de rayos X porque estoy dejando salir menos rayos X. Y eso puede ser peligroso porque mi tubo de rayos X se puede sobrecalentar y entonces el equipo me lo echo. Sin embargo, si yo quiero manejar mejor este problema del calentamiento del tubo, pues significa que tengo que tener una ventana más grande. Pero una ventana más grande significa una mayor zona de penumbra o que voy a tener muchas más probabilidades de tener estas regiones borrosas dentro de la imagen, a pesar de que tengo el beneficio de que el tubo no se va a estar calentando tanto. ¿Sale? Y entonces o son peras o son manzanas y tengo que tomar una buena decisión. Y en ese sentido, la solución particular, que ahora es un estándar de oro para poder lidiar directamente con este tipo de artefacto de las aberraciones geométricas, es el que se conoce como el colimador. Entonces, el colimador no es otra cosa más que un dispositivo que está formado por dos placas de plomo que restringe el tamaño del haz de rayos X. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto en específico. Cuando nosotros hablábamos aquí del tamaño de la ventana, hablamos del tamaño de la ventana que está a la salida del tubo de rayos X, pero que forma parte del tubo de rayos X. ¿Vale? Entonces ese es el que desde fábrica tiene una dimensión fija y es muy complicado que yo la pueda modificar. Y si yo la modifico, entonces la tengo que modificar desde fábrica. Pero nadie me dice que no puedo poner placas fuera del tubo, pero que se encuentran directamente a la salida de dicha ventana. Y eso es lo que son los colimadores, que yo voy a estar poniendo un par de placas de plomo a la salida de mi tubo de rayos X. Ustedes imaginen que este punto de aquí corresponde con la salida de la ventana del tubo de rayos X. Y entonces estos colimadores no son otra cosa más que un conjunto de placas de plomo, que pueden ser mínimo 2 y podemos tener varias, que van a estar restringiendo la salida que yo le doy al tubo de rayos X. Y de esta manera, de manera externa al tubo, yo puedo direccionar directamente los rayos X para poder enfocarlos mejor. Y que entonces en este caso yo puedo indicar si quiero un haz de rayos X mucho más amplio que me permita obtener una imagen de una región anatómica de mayor tamaño o reducir la región que yo estoy tomando simplemente con sacar un poco más los colimadores para restringir la salida del tubo de rayos X, o incluso pensar en algo todavía mucho más restringido para tener regiones mucho más pequeñitas. Entonces, los colimadores me ayudan a focalizar esa región de haz de rayos X que está saliendo del tubo, pero tengo que tomar en consideración eso, que esto también restringe el tamaño del haz y puede restringirme directamente el tamaño de la zona que yo puedo estar utilizando. Entonces, voy a focalizar mucho los rayos X para que sea información puntual,
pero tengo que jugar un poco con esto. Sin embargo, aquí yo ya no tengo problemas en términos del tamaño de la ventana, porque yo estoy simulando la salida de la ventana utilizando los colimadores, y entonces ya no tengo ninguna otra preocupación adicional por un calentamiento adicional del tubo de rayos X debido a que le cambio el tamaño de la ventana. Entonces eso fue una de las principales aportaciones tecnológicas que ha tenido este sistema de imagenología para evitarse esta primer complicación, que digamos que fue el coco de los radiólogos durante mucho tiempo. Cómo focalizar la información sin que se me caliente el tubo de rayos X y aumente las probabilidades de que me lo vaya a echar a perder. ¿Vale? ¿Dudas? Denme un par de minutitos, muchachos. Tómense 5 minutos en lo que hago una llamada rapidísima. Ahorita vengo. Listo, muchachos, perdón la interrupción. Entonces, estábamos directamente hablando del colimador y que ya vimos que era la opción que mejor teníamos para poder reducir el tamaño de la ventana sin necesidad de aumentar el calentamiento del tubo de rayos X. Entonces, esto particularmente me ayuda a solucionar directamente estas zonas de penumbra que yo tengo presentes directamente en la imagen. Y podemos continuar directamente con el siguiente artefacto presente en las imágenes de radiología. ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Entonces, en este caso, ahora también tenemos que pensar en lo que se conoce como los artefactos de movimiento. Entonces, cuando nosotros realizamos la adquisición de estas imágenes de radiología convencional o rayos X, pues debemos de pensar
que lo ideal sería que nosotros realicemos las tomas de las radiografías en una total inmovilidad. Lo mismo que sucede con las cámaras fotográficas normales. Si nosotros tomamos una fotografía y alguien se está moviendo y particularmente en el momento en el que capturamos ese instante, se registra ese movimiento, se va a ver una región que es borrosa. O vamos a tener poco foco en algunas regiones en específicas porque captamos ese movimiento en específico. Lo mismo sucede directamente con las imágenes de radiología convencional. Sin embargo, mientras que le podemos decir al paciente que no se mueva durante la adquisición, van a existir movimientos internos dentro de la persona que por más que nosotros le pidamos que se detenga, no los vamos a poder disminuir. Como pueden ser movimientos del corazón, el corazón siempre está latiendo durante todo momento, o movimientos peristálsicos debido directamente a que siempre estamos trabajando directamente dentro de nuestros intestinos para poder hacer la digestión de cualquier cosa que tengamos ahí dentro. Obviamente estas dos cosas están controladas por sistema nervioso autónomo, es decir, no tenemos un control sobre ellos para decir en este momento no latas o en este momento que no se te muevan las tripas. Y estos movimientos también los puede captar directamente la imagen y entonces, por ejemplo, si estamos tomando una radiografía de tórax, pues pueden observarse directamente estas regiones borrosas. Entonces, en este caso, estos movimientos me pueden provocar algunas sombras. La solución en este caso es tratar de disminuir el tiempo de exposición para poder tomar una imagen lo más rápida posible y disminuir el tiempo potencial en el que yo pueda captar directamente estos movimientos. Para poder disminuir directamente el tiempo de exposición sin que yo pierda nitidez directamente en mi imagen, pues lo que yo tengo que hacer es aumentar la corriente de excitación. Sin embargo, de nuevo, empezamos nosotros a considerar directamente que tenemos algunas problemáticas con las cuales tenemos que empezar a jugar. Porque si yo aumento la corriente del tubo de rayos X, voy a aumentar su temperatura. Si aumento su temperatura, usualmente tengo que aumentar el tamaño de la ventana. Y si yo aumento el tamaño de la ventana, voy a tener un aumento también en mi zona de penumbra del artefacto que vimos anteriormente. Y entonces esto parece un juego interminable. Entonces, en este caso, sí debemos de tratar de ver que existe una gran relación directamente entre estos dos primeros artefactos de las imágenes de radiología convencional y a final de cuentas los técnicos radiólogos deben de encontrar un balance adecuado entre estos dos artefactos en particular. ¿Sale? ¿Dudas aquí? Perfecto. Entonces nos pasaremos al tercer y último artefacto que nosotros tenemos presente directamente en estas imágenes de radiología convencional que corresponde con las radiaciones secundarias o las radiaciones difusas. Entonces, este tipo de radiaciones se producen por un deterioro en la imagen al disminuir los detalles dentro de la misma. Entonces, como ustedes pueden pensar directamente, son los principales causantes de que la imagen no se vea tan nítida y que yo tenga estos problemas de contraste que estaba observando en unas diapositivas anteriores. Esto significa que las imágenes grises se ven con poco contraste. Entonces, esto obviamente puede llevar a un diagnóstico erróneo y es súper importante que tratemos de prevenir o disminuir la cantidad de radiación secundaria que está incidiendo dentro de la película. ¿Vale? ¿Por qué puede conllevar a un diagnóstico erróneo? Directamente porque puede modificar la tonalidad de gris o la difumina y entonces puede dificultar definir el tamaño de una lesión o dónde se encuentran los bordes o que estoy pensando que hay una región que también es una lesión y en realidad es tejido sano y fue problema directamente de la imagen. Entonces, en este caso es importante que nosotros podamos distinguir que esta radiación secundaria tiene características bien particulares que la diferencian fácilmente de la radiación directa o la radiación primaria. La radiación directa o la radiación primaria es aquella que vamos a nosotros saber que es la que proviene directamente de la salida del tubo de rayos X. ¿Vale? Entonces, ¿qué características definen a una radiación como radiación secundaria? Número 1, son mucho más blandas. Eso significa que tienen una menor energía. Número 2, la localización de la fuente de radiación es un cuerpo irradiado y no el tubo de rayos X.
¿Esto qué significa? Mientras que en este caso nosotros observamos directamente que esto es nuestro tubo de rayos X y que aquí yo tengo radiación primaria o radiación directa que tiene una misma dirección, que tiene una misma intensidad, que tiene un mismo nivel de energía. En el momento en el que incide directamente en el cuerpo humano, ya dijimos que esta radiación en algunos casos va a atravesar directamente hacia la región de la película, que es esta que nosotros observamos aquí, y algunos otros se van a quedar atrapados en el cuerpo. Sin embargo, también habrá algunos otros que chocan con alguna estructura densa dentro del cuerpo y esto modifique directamente su dirección y su energía. Y en ese punto, cuando lo mismo que sucede aquí, los rayos X se generaron porque yo electrones los frené en un blanco. Y en ese punto en el que se frenaron, se generaron esos rayos X. Lo mismo va a suceder por acá. En el momento en el que estos rayos X chocan con alguna estructura dentro del cuerpo y se frenan, se puede producir esta radiación secundaria que tiene menos energía, que ya no tiene la misma dirección y que obviamente su punto de creación no es el tubo de rayos X, sino en algún lugar dentro del cuerpo que fue irradiado por esta energía. Y entonces en este caso, este cambio de dirección de la radiación primaria, si llega a pegarle directamente a la película radiográfica o a los sensores que detectan la radiación para una imagen digital, es lo que me va a generar esta imagen borrosa. ¿Sale? Entonces, en este caso, tenemos que tomar en consideración siempre eso. Me interesa que la radiación que llegue directamente hasta los detectores o mi película radiográfica mantenga la misma dirección que esta radiación primaria. Y aquellos que tienen diferentes direcciones no me van a ayudar a mejorar la calidad de la imagen y es mejor que yo los trate de eliminar. Por eso aquí en la imagen se observa directamente que los que pasan esta estructura de aquí tienen más o menos la misma dirección que tiene esta radiación primaria y todos aquellos que tienen direcciones distintas los trato de eliminar porque no me contribuyen en nada directamente para la generación de la imagen. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Perfecto. Entonces, las radiaciones secundarias también pueden tener un origen triple. Esto significa que puede haber tres efectos particulares por los cuales se pueden crear. El primero de ellos es el que se conoce como difusión simple, que básicamente significa que electrones excitados por un campo de una onda incidente de rayos X emiten una onda de la misma longitud que la onda incidente, pero obviamente cambia su dirección y cambia la energía. Caso en el que choca en alguna parte por aquí, cambia su dirección, cambia la energía, pero mantiene la misma longitud de onda, es decir, que todavía se puede considerar como un rayo X. ¿Sale? Podemos tener aquellos que se generan por difusión Compton, que significa que hay un choque entre un fotón X y un electrón libre que se encuentra dentro del cuerpo. El rayo X pierde energía y cambia su dirección y el electrón gana velocidad y cambia dirección. ¿Qué significa esto? Que dentro del cuerpo humano que nosotros también podemos tener un montón de electrones libres con los cuales se pueden hacer un montón de interacciones con otras cosas en el cuerpo. Un fotón de rayos X puede chocar no con una estructura, sino particularmente con ese electrón y ese choque entre esos dos elementos genera esa radiación secundaria y ambos se convierten en radiación secundaria. Tanto el fotón X porque pierde energía y cambia dirección, como el electrón que gana velocidad, cambia dirección y entonces también se convierte en un electrón de radiación secundaria. ¿Vale? Y por último, podemos encontrarnos que también se pueden crear por lo que se conoce como fluorescencia, que es un fenómeno similar al efecto Compton, pero que existe una extracción de un átomo de capas más profundas de esos elementos específicos con lo que está chocando, y esto va a producir una transformación del electrón en un fotoelectrón. Y entonces dentro del cuerpo humano puede suceder una fluorescencia, y esa fluorescencia también es de baja energía, es otro tipo de radiación, esto ya no es particularmente un rayo X, es otro tipo de energía que también tiene menos energía y tiene un cambio de dirección y que tiene el mismo efecto sobre la imagen. Me va a generar una imagen difusa debido a esta radiación secundaria.
Entonces, en realidad, los problemas son importantes porque puede haber 3 maneras distintas dentro del cuerpo con los cuales se origen estas radiaciones secundarias, lo que significa que hay altas probabilidades de que yo tenga ruido o estén difusas mis imágenes por querer adquirirlas solamente. O sea, simplemente por interponer un objeto entre la fuente de radiación y la película radiográfica, se pueden generar todas estas cosas. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Pues una era exactamente eso, si se producían otros rayos aparte de los rayos X al momento de esto. Sí, entonces en este caso la parte de la fluorescencia lo podemos considerar como que sí es otro tipo de radiación, que al final de cuentas lo definimos todas como radiación secundaria, pero es diferente. Cuando ya tienen una longitud de onda que es diferente a la longitud de onda de los rayos X, entonces ya lo podemos llamar como que es una energía distinta o una radiación distinta. Pero para fines prácticos, nosotros nos vamos a quedar con las características de que tienen una dirección diferente, tienen una energía diferente, tienen una dirección diferente y son creadas fuera del tubo de rayos X. Si cumplen esas 3 características, no importa qué tipo de radiación sea, lo vamos a llamar nosotros radiación secundaria. A ver. ¿Alguna otra duda? Estoy viendo que ya son las 2:30, muchachos, entonces como ya habíamos dicho, vamos a tratar de terminar nuestras sesiones directamente a esta hora para que tengan un poco de tiempo antes de seguir hacia sus siguientes clases. Y entonces le cortaríamos hasta aquí. Simplemente antes me gustaría dar un aviso porque particularmente me parece que el miércoles no hay actividades en la UASLP. Entonces en este caso no nos veríamos el miércoles, sino que nos veríamos hasta el viernes. Ya habíamos dicho que los viernes usualmente no vamos a tener clases, pero particularmente esta semana, como el miércoles no vamos a tener clase, trataremos de reponerla directamente el viernes. ¿Salen? Y eso también tiene beneficio directamente para el equipo que va a exponer directamente rayos X al terminar esta primera unidad y que tenga un poco más de tiempo para prepararse. ¿Salen? Entonces, en este caso también les recuerdo que hoy es el día que deberían de estarme entregando directamente esos avances para que yo pueda ver y dar su visto bueno directamente sobre los trabajos que quieren presentar. Entonces, en este caso, les recuerdo directamente que tienen que concluir esto. De momento observo que ya hay información creo que ya están, nada más teníamos 6 equipos. Entonces, si ya todos lo terminaron, lo estaré revisando directamente en el transcurso de la semana. Incluso yo creo que el miércoles por la tarde-noche les empezaré a dar retroalimentación en dado caso de que haya alguna sugerencia para cambio de algún artículo y que tengan que buscar algo más. ¿Vale? ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, pues si no hay ninguna duda, les agradezco y entonces nos estaríamos viendo el próximo viernes. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.